Les doy la más cordial bienvenida a otro episodio de esta serie en la que damos un repaso a algunos de los temas más interesantes o curiosos que Internet tiene para ofrecer, que por sí mismos no ameritarían un video propio, pero sin duda deben darse a conocer de alguna manera. Sin nada más que agregar, comencemos. Buscando cosas dentro del terreno de la Lost Media, llegué a uno de esos casos especialmente atractivos, pero que desafortunadamente, al paso de los años, ha terminado por convertirse en un auténtico callejón sin salida. Esto se trata de una creepypasta perdida, cuyo nombre tentativo en español sería El Ejército Rojo Soviético mató a Dios en 1950, y tal y como su nombre lo indica, sería el relato de cómo el ejército comunista de la Unión Soviética habría logrado encontrar al creador del universo en Siberia y procedido a acabar con su existencia, una premisa que puede parecer bastante llamativa. A la fecha, no hay un consenso sobre el contenido real de esta creepypasta, pues incluso quienes se han aventurado a buscar información han visto cómo las fechas en las que la historia estaría ubicada varían entre inicios de la década de los 50 hasta plena década de los 70 del siglo pasado. Aunque, pese a lo ambiguo que es todo el asunto, hay algunos detalles que hacen las cosas más interesantes, por decirlo de alguna manera. Se dice que entre las cosas que se abordan en la creepypasta estaría el extraordinario encuentro entre el ser místico y los militares, y cuando estos últimos se alzan con la victoria, proceden a utilizar el cuerpo de Dios para realizar toda clase de experimentos y desarrollar tecnología única, siendo lo más destacado esta fotografía donde los soldados sostienen la piel del poderoso ser como una seña de victoria, una imagen bastante impresionante y que explicaría muy bien por qué varios usuarios de la web recuerdan tan obsesivamente esta historia. Personalmente llevo aproximadamente un año, al menos a la fecha de creación de este video, tratando de buscar información de la historia sin ningún éxito, y he visto a diversos usuarios en comunidades como 4chan y Reddit haciendo posts detallados del tema con resultados similares. Tal parece que incluso desde hace 8 años se ha tratado de localizar cualquier atisbo de evidencia de la creepypasta, y aunque se han encontrado varias historias similares, incluso algunas que recuperan la peculiar imagen, no parece haber registro alguno que respalde que siquiera haya existido en algún momento, independientemente de los testimonios de un puñado de personas. Quizás lo más acercado a lo que se ha podido llegar es a relacionar la creepypasta con una pequeña pieza del inmenso lore de la Fundación SCP, donde se habla de un incidente provocado por la Coalición Oculta Global, una de las organizaciones que forman parte del universo SCP, pero para los buscadores de este material perdido, esta respuesta no se ajusta para nada a lo que se intenta localizar. Ciertamente, es probable que se haya creado una historia con base en la llamativa fotografía de la piel de Dios, pues esta es por lo menos curiosa. Más aún cuando descubres que es una imagen completamente real, aunque claro, no se trata de la piel de Dios, sino la de un desafortunado soldado ruso. Hace unos años, se publicaron un montón de fotografías inéditas de la guerra de continuación de 1942, la cual enfrentó a tropas finlandesas y de la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Entre este catálogo, se destacó la escalofriante fotografía de lo que habría sido un soldado ruso, desollado y decapitado con la piel colgando de una rama de abedul, pues habría sido canibalizado por sus compañeros de escuadrón. No obstante, tan indigesto como puede resultar este contexto, ambos bandos durante el conflicto abordaron su propia versión sobre el origen de esta foto. Por un lado, entre las tropas soviéticas, el rumor que se esparció fue que los soldados finlandeses eran bestias degeneradas que le harían esto a cualquier soldado contrario que tuviese el infortunio de toparse con ellos. Este rumor se compartía como una forma bastante dantesca de motivar a los hombres. La otra versión, y la más aceptada, es que la foto llegó a manos de los finlandeses, que quedaron horrorizados y comprendieron que la situación tan desfavorable de los soviéticos habría llevado a sus hombres a la antropofagia. Asimismo, por raro que parezca, se dividen las versiones sobre los hombres que sostienen el atroz descubrimiento en la imagen. Se dice que son soldados finlandeses mostrando lo que son capaces, o bien registrando de lo que fueron capaces los soldados soviéticos, o por el contrario,
que son soldados soviéticos viendo lo que el enemigo le había hecho a uno de los suyos. La fotografía lleva años rondando por internet y lo único que parece confirmado es que fue tomada el 15 de diciembre de 1942, cerca de la región de Maaselka, más precisamente en el lago Sesjarvi. La verdad, se trata de un asunto perturbador por donde se le vea, pues parece que la idea de relacionar la fotografía a la creepypasta del dios abatido es lo más inocente que se pudo haber hecho, pues la cruda realidad supera con creces a la ficción. Una historia a la cual realmente me hubiese gustado dedicarle su video, pero que me he visto limitado por la carencia de información, es al terrible incidente ocurrido en la ciudad de Ibadan, en Nigeria, durante el mes de marzo del año 2014. Todo comenzaría cuando un conductor de mototaxi desapareció de manera extraña cerca del bosque de Soka. Su desaparición provocó que sus colegas de oficio organizaran un grupo de búsqueda para poder localizarle, y, aunque efectivamente se logró encontrarlo, esta historia estuvo lejos de tener un final feliz. Entre las indagaciones durante la labor de búsqueda, se llegó a una casa donde se hizo el más hórrido descubrimiento involuntario que puedas imaginar. Entre el edificio en cuestión, muy cercano a la zona del bosque, se descubrieron 20 cuerpos humanos descompuestos y cientos de cráneos humanos dispersos, además de una veintena de personas en estado de inanición, metidas dentro de contenedores sumamente angostos. El descubrimiento alertó inmediatamente a la población, que pidió encarecidamente la presencia de las autoridades. Se pudo saber que gran parte de las víctimas, tanto sobrevivientes como restos, habrían estado privadas de su libertad por años, y que la casa del macabro descubrimiento era propiedad de un grupo criminal que, hasta donde se pudo saber, llevaba más de 10 años dedicándose al rapto de gente. Y quizás lo que empeora todo es que se manejó que el propósito de las víctimas atendía a su utilización en rituales de magia negra, donde incluso podrían llegar a ser devorados. La noticia conmocionó tanto a medios locales como extranjeros, e incluso en YouTube podrás encontrar algún reportaje que aborde el asunto, pero tal parece que todo fue silenciado de golpe. Aunque es posible encontrar algo de información en distintas páginas web, incluso de la propia Nigeria, mucha de esta es redundante o parcializada, y es que aparentemente el asunto se trató de acallar, pues según se teorizó, tras los terribles rituales para los que se necesitaba a las víctimas, estaban algunos políticos y personas acaudaladas de Nigeria, mismas que financiaban a los plagiarios, siendo todo parte de un enfermizo círculo de las altas esferas de aquel país. Como podrás entender, no puedo mostrarte las fotografías de este asunto, pues son bastante gráficas. A la fecha, la gente de Nigeria recuerda con profundo repelús el incidente de la Casa del Terror de Ibadan, pues más allá de lo dantesco del descubrimiento, su resolución evidenció la completa impunidad a la que tienen acceso las personas poderosas de aquella nación, pues son capaces de cometer cualquier atrocidad sin ninguna consecuencia. Alrededor del mundo, existen una amplia variedad de historias sobre lugares misteriosos que desaparecieron por completo del mapa y la memoria de las personas. Un ejemplo de esto puede ser Dogland, aquel pueblo estadounidense cuya existencia solo se rememora como un mito del internet moderno, y de la cual ya te he hablado en un video anterior. Un caso similar, pero mucho más sombrío, si es que cabe la palabra, sería aquel que involucra a una misteriosa aldea ubicada en la provincia de Jiangxi, en China, misma que sería borrada de la existencia por el propio gobierno de aquel país. En este mito, que perdura en los bajos fondos de la web de aquellas latitudes, la historia, sin una fecha bien establecida, nos hablaría sobre cómo todos y cada uno de los habitantes de una aldea en las montañas Qingling desaparecieron de la noche a la mañana en 1987. Ojo con el énfasis que hice, pues se habla no solo de que se habrían esfumado las poco más de 1000 personas que estaban en ese poblado,
sino también los animales del área, como perros, gatos e incluso el ganado. Como sería de esperar para la época y la ubicación, la información es escasa y las fuentes son incompletas, siendo uno de los principales medios de divulgación de la historia la cadena New Tang Dynasty TV, una emisora de televisión estadounidense fundada por seguidores del movimiento religioso Falun Gong, con sede en la ciudad de Nueva York, y cuyo propósito es ofrecer noticias sin censura sobre China que los medios controlados por el Estado no cubrirían. Según este medio, los aldeanos fueron transferidos en medio de la noche como parte de una operación de alto secreto que estaba vinculada a un proyecto desconocido, probablemente de naturaleza militar, aunque se teoriza la existencia de una base nuclear enterrada en algún lugar profundo de las montañas, y que sería el motivo para despejar el área. Todo esto se habría hecho desplegando un gran número de tropas que trasladaron a toda la aldea a otro lugar de la noche a la mañana, persuadiendo a la gente para que les acompañase. La misteriosa misión aparentemente tenía un nombre clave: Operación Gato Nocturno, y, según se dice, habría sido nerviosamente negada por un funcionario local que afirmaba que solo era un rumor. En cualquier caso, la historia ha sido recogida en algunos textos, como novelas de ficción o reportajes, y prevalece como una muestra de la paranoia a la que puede llegar el gobierno. Desde una perspectiva objetiva, es muy difícil creer en todo esto, pero se sabe que entre las décadas de los 80 y 90, el gobierno chino realizó una amplia variedad de ejercicios, experimentos y encubrimientos, entre los que se podría destacar uno ocurrido en 1996, cuando el lanzamiento de un cohete desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang resultó en un absoluto desastre que trató de ser ocultado, pero debido a la presencia de expertos extranjeros, quedó registrado destacando cómo el pueblo que solía bordear el centro de lanzamiento había desaparecido, como si nunca hubiese existido, sin hacer un monumento a las víctimas, y disimulando todo lo ocurrido sin dar mención alguna. Todo esto parecería tratarse una enajenada teoría conspirativa, pues siempre que se habla de China, las cosas se polarizan. Pero, ¿tú qué opinas? Existen una amplia gama de historias que involucran llamadas telefónicas espectrales, mayormente sobre cómo debes hablar a cierto número para entrar en contacto con un ser fantasmal. Pero, ¿qué haces cuando sucede todo lo contrario? Y no solo eso, sino que tienes que atender el llamado tratándose de una emergencia. Desde hace algunos años, sobre todo en la última década, varias historias han surgido en Japón sobre cómo las personas comienzan a recibir llamadas imposibles desde lugares abandonados, muchas de estas siendo directas hacia los servicios de emergencia. Se cuenta, principalmente, cómo en la ciudad de Akita, de vez en cuando llegan llamadas al número de emergencia del departamento de bomberos, pero en lugar de una voz, el operador solo puede escuchar varios zumbidos mecánicos y sonidos retumbantes. El incidente más espeluznante ocurrió en 2014, en la vecina prefectura de Aomori, cuando los camiones de bomberos fueron llamados a una villa en lo profundo de las montañas Hakoda, cerca de la medianoche. Sin embargo, cuando llegaron, no había nadie dentro. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas e intactas, y todos los teléfonos estaban colgados correctamente. Se culpó a una falla en la línea telefónica, pero nunca se encontró una explicación completa. Aunque son raras, ocurren aproximadamente 1 o 2 veces al año. Estas llamadas fantasmales se consideran una parte normal del trabajo y probablemente se deban a una falla técnica. Cuando ocurren estas eventualidades, el protocolo dicta que el operador cuelgue y luego devuelva la llamada. Si la línea está ocupada o nadie responde, entonces los bomberos son enviados a investigarlo como una posible emergencia. Sin embargo, en el año 2020, los casos de teléfonos que llamaban a los bomberos de manera fortuita se llegaron a disparar hasta a 9 dentro de la ciudad de Akita. Las llamadas ocurrían en varios momentos del día, siempre desde un teléfono fijo, y a menudo cuando los residentes ni siquiera estaban en casa. Algunos propietarios se sorprendían al volver a casa y ver una brigada de bomberos estacionada en el frente, mientras que otros
eran despertados en medio de la noche por sirenas, solo para descubrir que su casa les había llamado aparentemente por sí sola. Esa problemática llevó a que el departamento de bomberos de esa ciudad entrara en disputa con la compañía telefónica para que diera una solución al problema. Después de todo, las movilizaciones innecesarias se vuelven algo peligroso, y aunque la compañía se ofreció a hacer una revisión exhaustiva, no pudieron llegar a una explicación. El jefe del departamento de bomberos teorizó que muchas de estas llamadas podrían deberse a teléfonos viejos de disco que podrían marcar por error, algo no tan descabellado, sobre todo si tomamos en cuenta que el número de emergencias es el 119. Además, el hecho de que aún se utilizan faxes podría contribuir a los errores de discado, pero esta teoría quedó descartada cuando se vio que solo la ciudad de Akita parecía ser la única, o al menos la principal afectada, sin que nada similar ocurriera en el resto del país, donde también se cuenta con esos equipos arcaicos. Sin una respuesta satisfactoria, las llamadas fantasmales a los bomberos de Akita prevalecieron como un misterio el cual, a la fecha, según pude cotejar, sigue ocurriendo al menos un par de veces al año, y sin que se pueda llegar a una resolución. ¿Qué piensan de los casos presentados aquí? ¿Cuál de todos les ha parecido más interesante? Me gustaría leerlo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.